Agradecemos que nos sintonice aquí en Hechos AM. Estamos en el día 19 de abril de 2021. Hoy, como les adelantábamos, vamos a hacer un balance de la legislatura 2018-2021 que prácticamente está llegando a su final. En las últimas semanas, los diputados han hablado y han tomado decisiones relacionadas a temas como, por ejemplo, las concesiones al sector transporte. Han tomado decisiones también respecto al tema pensiones. Han hablado además de otras situaciones como elecciones de segundo grado. Eligieron magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el trabajo legislativo parece que ya se está enfriando, por lo menos el que se refiere a la legislatura 2018-2021, y ya parece que vamos en una cuenta regresiva para que lleguemos al 1 de mayo y haya un cambio para la Asamblea Legislativa. Todavía resuena mucho en los pasillos legislativos y en los medios de comunicación el tema de las plazas y las contrataciones de los diputados, y a esto le sumamos lo que ocurrió con el pasado, pues situación que se dio con el tema de los bonos y que se querían recetar, según lo que se dijo, a las personas que se van en la legislatura que está por concluir. Pero vamos a hablar de este tema hoy con el diputado Juan José Martel, diputado por Cambio Democrático. Bienvenido, Juan José, un gusto saludarlo y qué bueno que inicie la semana con nosotros. Sí, muchas gracias, Manuel. Es un gusto para mí iniciar la semana con ustedes, con todos los amigos y amigas de Canal 12. Y bueno, a la orden para que conversemos. Juan José, ¿cuál es el balance que hace usted de esta legislatura? Porque hace unos días escuchábamos declaraciones, por ejemplo, del padre José María Tojeira del IDUCA, y él hablaba y decía de que esta es una de las peores legislaturas que ha tenido El Salvador en la historia reciente. Si no decía la peor que ha tenido El Salvador. No sé, usted está dentro de la Asamblea Legislativa y conoce cómo se han estado moviendo los hilos y cómo se ha estado, digamos, las situaciones que se han dado en la Asamblea. ¿Cuál es el balance que hace usted de esta legislatura 2018-2021? Yo creo que esta es la legislatura que cierra un ciclo político de la historia reciente del país. Un ciclo que se inició con la Constitución de la República en 1983, con un importante nivel de recomposición de las fuerzas políticas, que tuvo con la reforma constitucional, los acuerdos de Chapultepec y la incorporación del FMLN a la vida política un segundo momento, pero que ya se agotó. Se agotó por su ineficiencia, por su corrupción, por su falta de sensibilidad social en general y por el aparecimiento poco a poco de nuevas opciones y en concreto de una nueva opción que se está configurando en el país. Esta fue una legislatura que se caracterizó por la confrontación. Desde que empezó, nada más que la confrontación cambió de signos y cambió de actores. Cuando esta legislatura comenzó, lo que había era un acuerdo Arena, PCN, PDC, para controlar la mayoría simple de la Asamblea Legislativa y marginar al resto de fuerzas políticas. Léase FMLN, Gana, Cambio Democrático, el no partidario. Ellos dijeron, tenemos la mayoría simple y hacen lo que nosotros digamos. Elaboraron a su medida un acuerdo interno, porque se llama un pacto de gobernabilidad, algo así, que yo nunca firmé. Se repartieron la junta directiva y en ese momento la confrontación era Arena, FMLN, frente a una campaña electoral presidencial que se veía ya el 1 de mayo a menos de un año. Sí. En el que ellos consideraban que los dos contendientes iban a ser Arena y FMLN y no estaban considerando en su mapa de referencia política la candidatura de Nayib Bukele. Entonces, durante todo un periodo tenemos un fuerte nivel de confrontación Arena, FMLN en la legislatura. Cuando se va consolidando la campaña, cuando se va consolidando la candidatura de Nayib Bukele, conforme se va viendo que la candidatura va cobrando fuerza y apoyo popular, conforme se va viendo de que se convierte en el principal ganador, le comenzaron a bajar volumen a esa confrontación. Pero después de las elecciones, después de la victoria tan contundente del presidente de la República actual, de Nayib Bukele, el signo de la confrontación cambió.
Y entonces los anteriores enemigos, Arena y FMLN, a partir de ese momento comienzan un proceso de ponerse de acuerdo en la línea de atacar y de boicotear al gobierno con el objeto de evitar que éste pueda desarrollar su trabajo y se pueda consolidar. Juan José, un punto importante, si sumamos los partidos, en este caso FMLN y Arena, como estaban en esta legislatura que está concluyendo, ellos tenían las llaves de las mayorías prácticamente entre ambos. Porque estamos hablando de que si bien Arena perdió algunos diputados, pero mantenía, digamos, estaba arriba de 30, y en el caso del FMLN estaba con 23 legisladores, lo que le daba una capacidad de maniobra sin precedentes, digamos, a estos dos partidos juntos, y una fuerza con la que iba a chocar, en este caso, el presidente de la República, y que vimos que chocó en diferentes temas a la hora de llevarlos a la discusión en la Asamblea Legislativa como órgano. Efectivamente. Si sumamos los dos grupos, Arena y FMLN, tenían 60 diputados. El FMLN mantuvo sus 23 sin erosión, Arena perdió unos 4 votos más o menos, pero se compensa porque también 2 votos de la Democracia Cristiana pasaron a volverse muy incondicionales al esfuerzo de este grupo, y por otra parte el PCN en varios momentos mantuvo una posición que favorecía también el esfuerzo del grupo mayoritario. Claro. Lo que tuvimos a partir de ese momento fue una confrontación total de una asamblea legislativa que sabía que controlaba las 2 mayorías y que decidieron no llegar a acuerdos, que decidieron no negociar e imponer su criterio. Esto lo vemos desde antes de que el presidente Bukele tomara posesión. Un hecho emblemático es la forma festinada y a la carrera en que decidieron elevarle 2 puntos al FODES. Sí. Sin consultar con el ministro de Hacienda, sin ver cuál iba a ser el impacto que iba a tener en el presupuesto general de la nación, sin definir y hablar con los alcaldes para poder determinar el mejor uso de esos recursos. Simplemente dijimos, aquí los alcaldes van a necesitar dinero, hay que dárselos, y entonces le aumentaron 2 puntos al FODES. Esto fue en julio, esto fue en mayo del 2019, días antes de que el presidente Bukele tomara posesión, de manera que cuando él llegó, ya esa ley, esa reforma legal, ya estaba sancionada y vigente, ya no podía hacer nada. Ahí empezó toda la confrontación. A mí me consta el esfuerzo grande que hizo el presidente Bukele por dialogar, por buscar un entendimiento, por llegar a acuerdos razonables. Todos los ministros llegaban de manera permanente a la Asamblea Legislativa a explicar sus propuestas, a señalar cuáles eran las causas de la decisión que se estaba tomando, por qué. Incluso en medio de la pandemia tuvimos a una parte importante, quizás la más estratégica en ese momento del gabinete, durante casi una semana, 5 días, día y noche en la Asamblea Legislativa, tratando de explicar a los diputados la importancia de las decisiones que había que tomarse en materia financiera, en materia de la necesidad de la ley de emergencia y de las medidas para contener la pandemia. Y no hubo posibilidad de convencerlo, simplemente era el argumento simple, el discurso de autoritarismo, el discurso de corrupción sin pruebas, el discurso de Bukele dictador, y eso cerró toda posibilidad. De las posibilidades de diálogo se fueron agotando a pesar de todo el esfuerzo que en ese momento estaba desarrollando el Ejecutivo frente a una Asamblea Legislativa que se negó. Y lo que no se estaban dando cuenta es que, por un lado, no pudieron paralizar la acción del gobierno. El gobierno tenía planes, pero también, sí se los obstaculizaron, pero no fueron. Quizás no se dieron cuenta también que estaban haciendo una campaña a favor del presidente en el momento que luego íbamos a ir a la elección del 28 de febrero y vemos los resultados de lo que ocurrió, donde prácticamente
la Asamblea, pues por lo menos algunos de los partidos se dispararon en el pie, ¿no? Porque hicieron, en este caso, se cerraron ante las decisiones del presidente, se cerraron a no dialogar y al final, pues la factura que se les ha pasado ha sido una factura bastante elevada, la que han tenido que pagar con creces y que van a ver ese cambio a partir del 1 de mayo de este 2021, con la nueva legislatura. Pero en ese momento ellos no lo veían así. Ahora es fácil verlo porque ya estamos frente a los hechos consumados. Claro. Pero en ese momento ellos consideraban que la línea de ataque estaba desgastando al gobierno. No se dieron cuenta que el gobierno tenía planes, los fue ejecutando con todas las limitaciones del caso, pero comenzó a generar bienestar en la ciudadanía. Y la gente comenzó a ver resultados. Entonces la gente por un lado veía un gobierno trabajando con la gente, logrando pequeños resultados, algunos muy importantes, como el caso de la caída de los índices de asesinatos, otros también no menos importantes, como el que la pandemia siempre estuvo de alguna manera bajo control y nunca perdimos el control de la pandemia, un enorme esfuerzo por reactivar el sistema de salud, por transformarlo en la realidad, y eso es lo que la gente comenzó a ver, mientras que por otro lado veía una asamblea legislativa en línea de ataque, en línea de insulto. Hubo una época en que eran verdaderos torneos de oratoria, habían 4 o 5 diputados que eran verdaderos torneos de oratoria de quién insultaba más, de quién hacía más acusaciones. Y estaban convencidos de que de esa manera el pueblo salvadoreño iba a votar por ellos. Y resulta que ninguno de estos grandes participantes en esos torneos, ni uno tan solo salió reelecto, a pesar de que todos iban a la reelección. Pero, Juan José, una de las interrogantes que surge a partir de todos estos acontecimientos políticos de los que usted nos está haciendo, pues un recuento y poniéndonos en contexto de todo lo que ha pasado en estos últimos 2 periodos electorales, las elecciones de 2019, las elecciones que han tenido lugar este 2021 y que dan un resultado contundente para la Asamblea Legislativa. Estamos a las puertas de una recomposición política en El Salvador. ¿Por qué? Porque le pregunto esto porque vemos a una Arena disminuida que viene de haber ganado 37 diputados y ahora queda con 14. Vemos un FMLN que ha sufrido quizás el tropiezo más grande de su vida política, pasar de 23 legisladores a quedar únicamente con 4. Y la misma situación se repite para el resto de partidos, independientemente del tamaño que han tenido. Hemos visto cómo ha cambiado su panorama a partir del 28 de febrero. ¿A las puertas de qué estamos, Juan José, ante esto? Estamos a la puerta de una renovación completa de la Asamblea Legislativa, porque para lograrlo se necesitaba un cambio dramático de la correlación de fuerzas, y eso es lo que se ha logrado con el voto de la ciudadanía. Los partidos que eran mayoría calificada y que tenían el control absoluto y total de la Asamblea, ahora están reducidos a partir del 1 de mayo a total irrelevancia política, total irrelevancia social, total irrelevancia en las posibilidades de incidir en las decisiones de la Asamblea Legislativa. Y esto es la posibilidad que se abre de poder iniciar un proceso transformador de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un ente colegiado, es un órgano de Estado colegiado en el que debe de haber debate, pero debe de haber armonía en la relación con el resto de los órganos del Estado. No está diseñada en la ingeniería constitucional que la Asamblea Legislativa viva en permanente confrontación con el Ejecutivo, obstaculizando toda su labor, como lo que se hizo. Y por eso es que se ha señalado, esta es, si no la peor, una de las peores legislaturas, al menos desde que inició la Constitución de la República en 1983. ¿Por qué? Porque perdieron su papel, desnaturalizaron la labor de la Asamblea Legislativa y la función esencial que es ser representante del pueblo se perdió, se había perdido ya hace tiempos, pero con mayor razón se perdió ahora el rumbo. Pero el debate
pues queda en tela de juicio todavía, Juan José, porque escuchábamos al presidente de la República diciendo de que la fracción de Nuevas Ideas no va a tener ningún tipo de acercamiento con el resto de fracciones políticas. Lo ha dicho el presidente a través de sus publicaciones en Twitter. Escuchábamos a Ernesto Castro que decía hace unos días que ellos no tienen nada que hablar. En el caso se hablaba del proceso de transición de una asamblea a la siguiente. Y él decía, no tenemos nada que hablar con la gente que ya ha concluido su periodo en la asamblea. Esto nos da la idea de que el debate va a ser, digamos, no va a ser tan fluido como quizás podríamos esperar a partir de tener una fracción mayoritaria de Nuevas Ideas. Quizás puede haber una serie de argumentos, la oposición realmente va a tener un papel meramente decorativo en la Asamblea a partir de lo que va a pasar el 1 de mayo cuando entre pues una fracción mayoritaria de Nuevas Ideas a este órgano de Estado, la Asamblea Legislativa. No, yo creo que el mensaje que da el presidente y el mensaje que da también Ernesto Castro, diputado electo, van en la línea correcta. Es que ya no tienen nada que hablar con esta Asamblea Legislativa. Es que el pueblo les ha dicho precisamente al entregarles la mayoría, conduzcan. Obviamente, al darles una enorme autoridad, también les da una enorme responsabilidad. Eso claro. Es obvio. Sí. Pero a la oposición le dijo, siga hablando, pero ya no van a incidir. Y será la habilidad y la madurez de los diputados que conforman la nueva mayoría, la nueva realidad de esa asamblea, la que va a determinar en qué momento vale la pena tomar ideas que la oposición pueda presentar y que sean válidas. Esto incluso va a obligar a la oposición a cambiar su mentalidad, porque al volverse irrelevantes van a tener que darse cuenta que el viejo método les fracasó y van a tener que poner sus neuronas políticas a trabajar en función de propuestas que valgan la pena. En ese sentido, vamos a tener incluso una mejor oposición. Al principio van a brincar y todo, pero después se van a dar cuenta que si siguen en esa misma ruta, van a la total desaparición. Yo creo que Arena, con 14 diputados, es cierto, es una terrible derrota, pero todavía puede tener la posibilidad de mantenerse como un partido ahí con algún nivel de presencia. El FMLN, su situación es todavía más dramática. Yo creo que el FMLN se convirtió en el principal perdedor de esta contienda electoral al pasar de 23 a 4 diputados. Si uno lo ve porcentualmente, es la mayor derrota. Y además casi todos los diputados son de residuo, igual que Arena. Es decir, fueron reducidos a partidos todavía más pequeños de lo que era antes el mismo PCN. En ese sentido van a tener que reflexionar. Yo creo que la nueva legislatura tiene la oportunidad desde el 1 de mayo de dar mensajes claros a la ciudadanía. Un primer mensaje tiene que ser la reducción de la junta directiva. Ahora tenemos 11 personas en la junta directiva, incluso antes eran como 14 o 13, no sé cuántos. Ya teníamos más caciques que indios, ¿verdad? Y ahora hay que reducirla porque la junta directiva, para cumplir la función administrativa de conducir la asamblea, no necesita tanta gente. Más bien era una estructura de privilegios. Y por eso es que se había hecho tan grande, porque en la medida en que los diputados y los partidos exigían determinados tipos de privilegios, entonces se creaban más secretarías, más vicepresidencias para ir distribuyendo todo ese mecanismo de prebendas, de regalías, etcétera. Ahora eso ya no es necesario. Además, como bien lo han dicho, termina el bono, terminan muchos de los privilegios y habrá una nueva visión, un nuevo concepto del diputado. Yo creo que eso es lo fundamental. No se trata tampoco que el diputado va a llegar en harapos, ¿verdad? Y va a ganar el salario mínimo. Pero se trata de que todo lo que fueron privilegios, que el problema del privilegio no solo es que rasca dinero público, sino crea otra metodología de ver las cosas. Crea diputados, al crear diputados amarrados al privilegio, los vuelve sumisos a determinados grupos de interés.
Ahí hemos tenido diputados que no le han respondido al pueblo entero, que no le han respondido a sus votantes, sino que le han respondido a determinados grupos de interés político y económico. Esto ha salido a la luz. Se pagaba con privilegios. Claro, esto ha salido a la luz en algunos debates, Juan José, sobre todo cuando incluso se ha señalado de que algunos diputados tenían su bufete instalado en el curul. Eso no lo inventamos la prensa, lo inventaron los mismos diputados que han estado debatiendo y discutiendo dentro de la misma Asamblea Legislativa. Hemos escuchado cuando ha habido choques, algunos muy fuertes, de señalarse y decir si usted maneja negocios desde aquí, desde el Salón Azul de la Asamblea. Efectivamente, convirtieron el curul de la Asamblea en sucursal de sus empresas, algunos hasta en casa matriz de su empresa. Y en ese sentido utilizaban recursos públicos, porque no solo era el espacio físico, sino que era también el personal que tenían ahí, que aunque estuviera operando en la Asamblea, estaba en función de los negocios particulares de muchos diputados. Por otra parte, habían repartos de vales de gasolina, habían repartos de... Hicieron el mate que vendieron unos vehículos, pero todos con vehículos. Yo no entiendo para qué se necesita tanto privilegio. Creo que eso se vuelve totalmente innecesario para el cumplimiento de la función que debe de desarrollar el diputado. Además de eso, la corrupción administrativa y denunciada en determinados momentos, como usted bien dice, Manuel, en esos momentos en que se peleaban demasiado, se sacaban entre ellos cosas increíbles que yo no entiendo cómo la Fiscalía no intervino con la debida fuerza. Ahí se habló en un momento dado en que se dañaron unos equipos de aire acondicionado centrales para justificar una compra de un aparato que costaba cientos de miles, que habían dañado plantas eléctricas centrales para justificar la compra de plantas eléctricas que eran innecesarias. Después se denunció que se habían comprado productos a punto de vencerse. De ahí se denunció que se habían comprado enormes cantidades de material de papelería oficina, como para un montón de años. Sí. Es decir, ¿y por qué en ese momento no se decía nada? La Fiscalía solo lo escuchaba, tomaba nota y no hacía nada. Todo eso fue fomentando estos niveles de corrupción que, gracias a Dios, terminan el 30 de abril de este año y comienza una nueva realidad que debe de caminar de manera acelerada a partir del 1 de mayo. Yo creo que un primer mensaje tiene que ser reducción del número de miembros de la Junta Directiva. Y un segundo mensaje puede ser la eliminación inmediata, hacerlo público, de una lista de privilegios. Y comenzar a acelerar rápido el proceso de conformación de comisiones, integrar una comisión que rápidamente revise el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, porque muchas de las cosas que se hacen están basadas en el reglamento que la Asamblea Legislativa misma ha aprobado. En ese sentido, creo que en los primeros 3 meses, alargándome quizás, en los meses de mayo, junio y julio, previos a la vacación de agosto, puede estar ya la Asamblea Legislativa en línea con una nueva realidad que pueda ver y palpar el pueblo salvadoreño para iniciar una legislatura completamente diferente y que se convierta en la mejor legislatura de la historia reciente. Yo creo que esa es la oportunidad que ellos tienen. Así como la actual legislatura va a ser considerada quizás la peor legislatura de la historia reciente, ojalá que la nueva legislatura pueda ser considerada la mejor también de la historia reciente, de manera que podamos pasar y la gente pueda palpar el cambio que se está presentando en el país. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar del tema de contrataciones. Sabemos que la Asamblea también ha estado en el ojo público, incluso fue allanada por la Fiscalía General de la República, hablando del tema de las plazas fantasmas. En estos últimos días se ha hablado de contrataciones que se han hecho, el paso de personal que está contratado por las fracciones a plazas institucionales, es otro tema que ha estado en las agendas. Vamos a hablar de esto con Juan José para tener una perspectiva de lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa, venimos enseguida.
La legislatura 2018-2021 está llegando prácticamente a su final. De acuerdo a lo que estamos haciendo el balance hoy, que estamos 19 de abril, quedan aproximadamente 11 días o 10 días para que los diputados entreguen, en este caso, sus curules y den paso a una nueva legislatura que comienza el 1 de mayo de este 2021, día en el que también comienza el periodo de trabajo para las municipalidades, para el Parlamento Centroamericano y la Asamblea Legislativa. Decíamos que se han tomado una cantidad de decisiones ahí y hay temas que han estado golpeando la ya deteriorada credibilidad de la Asamblea, como por ejemplo el tema de las plazas. Esta mañana estamos haciendo un análisis del trabajo de esta legislatura, la 2018-2021, con el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático. Juan José, ¿qué tanto daño le ha hecho a la Asamblea el escándalo de las plazas? El hecho de que la Fiscalía llegara y empezara a sacar documentación, empezara a averiguar, y que si bien hasta ahora no ha habido un resultado del trabajo que está haciendo la Fiscalía, pero el simple hecho de que ese órgano de Estado fuera allanado ya significaba, otro golpe para la ya deteriorada credibilidad de la Asamblea Legislativa, y poniendo en perspectiva algo de lo que ya se había hablado en diversos momentos, el tema de las plazas y el manejo que ha hecho este órgano de Estado de las contrataciones. Yo creo que el daño no está en que la Fiscalía haya llegado. El daño está en la forma en que se vino operando durante años. Yo me asusté cuando vi que el número total de plazas era 2.507 plazas para manejar un órgano de 84 diputados. Me pareció una cosa increíble. Y el problema está en que todas las decisiones de contrataciones se concentran en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Y eso no es de esta legislatura, esa es desde hace mucho tiempo atrás. El diputado de llanura no sabe, no conoce. A lo más que llega a saber es la gente que tiene bajo su cargo. Pero uno ve gente caminar, correr, unos días ve más, otros días ve menos, según la coyuntura. Esas son decisiones que nunca pasaron al Pleno, que nunca hubo posibilidad de evaluarlas, de discutirlas, de analizar sus consecuencias que hacían ante la opinión pública. Esas son cosas que se convertían en decisiones oscuras, que uno después se enteraba en la medida en que se solicitaba la información a través de los mecanismos de transparencia y de acceso a la información, en las que incluso muchas veces el mismo diputado, si quería la información, tenía que ir igual que cualquier otro ciudadano a solicitarla. No la daban. Mire, yo soy diputado, vengo a solicitar. No, vaya a la oficina igual que cualquier otro de acceso a la información y ahí van a ver qué le pueden dar y qué no le pueden dar. Así. En ese sentido se fue creando toda una estructura de corrupción a lo largo del tiempo que ahora se destapa. Lo importante es que se destapa en el momento en que se va a producir un cambio importante en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no se destapó antes a pesar de que se sabía? ¿Por qué la Fiscalía no actuó antes a pesar de que esto se sabía? Sino que fue hasta que cambió la correlación que esto se supo y que supuestamente van a tomar medidas al respecto. Esto es importante para que la ciudadanía entienda de que esa decisión que tomó el 28 de febrero está permitiendo modificar el proceso. Llegó la Fiscalía, ese era un espectáculo, llegaron a sacar la información, hasta se llevaron mi laptop, que por cierto aprovecho con todo respeto, señor fiscal, mi laptop es de mi propiedad, sáquele la información que necesite, pero devuélvamela porque me ha dejado sin instrumento de trabajo. Disculpe que se lo pida públicamente, pero... Y está bien, se llevaron... Incluso no se llevaron muchas laptops, sino que llevaban discos duros y se llevaban la información, y está bueno. Lo que pasa es que en mi caso se llevaron la laptop, ¿verdad? Ojalá que pronto me la devuelvan. Pero tiene la factura, Juan José. Ahí tengo la factura, ahí tengo la facturita, gracias a Dios en 3 pagos la saqué. Y entonces, en ese sentido, creo que lo importante es que se ha iniciado un proceso nuevo,
que ojalá que tenga frutos. Existen todas las condiciones. No va a ser fácil, y le voy a anticipar en el caso de las plazas, porque hay derechos laborales adquiridos. ¿Ve? Hay gente que se va, aunque no haya llegado a trabajar, aunque haya sido plaza fantasma, se va a aferrar a su posición, ¿ve? A su puesto. Incluso han llegado trabajadores de la Asamblea a decirme, mire, fíjese que yo estoy preocupado, porque nosotros antes en el espacio de trabajo que teníamos, pues funcionábamos 5. Sí. Pero ahora nos han llegado a meter a última hora 6 más. Y ya estamos 11. Y no sabemos qué hacen. No existían antes y después del escándalo de las plazas nos están llenando, nos están volviendo ineficientes porque estamos saturados, aparte del riesgo de contagio de COVID. Esas cosas están pasando en la Asamblea Legislativa. Hay derechos laborales que no va a ser tan fácil. Vamos a ver también, para mí, cuál va a ser la decisión de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que aquí sería la contencioso administrativo, claro, porque pueden volver difícil el proceso de saneamiento de la Asamblea. Yo creo que los nuevos diputados ya van con la conciencia de que no pueden llegar a rellenar esas plazas. Creo que los nuevos diputados se están viendo en el espejo de estos diputados. Y creo que los nuevos diputados no quieren terminar así como están terminando estos. Juan José, una pregunta. Durante las últimas presidencias de la Asamblea, ¿durante cuáles se han dado la mayor cantidad de contrataciones? ¿Y cómo explica ese fenómeno usted? Porque ha habido denuncias de que gente que estaba contratada en las fracciones, es decir, que no estaba contratada como plaza institucional, están siendo pasados a plazas institucionales para garantizar su estancia, en este caso, en la misma Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Porque de pronto, como usted decía, hay gente que dice, mire, aquí nos ha sorprendido que de pronto aparece un escritorio ahí en el pasillo y hay 4 personas ahí y que solo están sentadas y que no están haciendo absolutamente nada, y que no se sabe dónde estaban antes porque no venían a trabajar. Sí, efectivamente. Fíjese que yo he escuchado esa información, pero eso es una decisión de la Junta Directiva, de pasar plazas de contrato a plazas de salario, o de modificar seguramente contratos, no sé. Pero esas cosas quedan en evidencia, y es parte de lo que la Fiscalía puede perfectamente investigar. Claro. Porque al ver el récord, el historial de un trabajador, puede ver cuándo llegó, qué ha estado haciendo, cuáles son los términos contractuales, y de repente ya a última hora están cambiando esos contratos, esas condiciones contractuales. Eso se puede perfectamente ver en la investigación que está haciendo la Fiscalía General de la República, porque podría considerarse tal vez no un fraude de ley, pero sí una acción anómala, negativa, para tratar de proteger posiciones de plazas fantasmas. Este tema de las plazas definitivamente, Juan José, se ha convertido en una situación grave para la Asamblea, porque en diversos momentos se ha hecho recuento de cuántos empleados tenía la Asamblea Legislativa a principios de los 80, mediados de los 80, finales de los 80, y lo que tiene hoy cuando estamos en el 2021. Algunos dicen, miren, es que la Asamblea Legislativa entró en un proceso de modernización y ha requerido mayor cantidad de personal, y así se ha justificado esa gran cantidad de contrataciones que ha llegado a 2.507 personas trabajando en un órgano de Estado que tiene pues 84 diputados en este caso. Sí, yo le comentaba la vez anterior que me invitó Manuel. Yo fui diputado del 91 al 94, eso hace, ya, creo que no había nacido usted todavía. Fue la legislatura que que comenzó en tiempos de guerra y terminó después de los acuerdos de paz. En esa época yo le diría que no habían quizás ni 400 trabajadores en la Asamblea Legislativa. Por supuesto era insuficiente. Se necesitaban sí asesores. El problema es cuando se deforma, cuando una necesidad humana, una necesidad política se deforma, es lo grave. Si lo vemos en términos religiosos, es como los pecados capitales, que los pecados capitales tienen su origen en una necesidad humana que es válida. Necesitamos comer, es una necesidad, pero cuando eso se deforma se convierte en gula.
Entonces, los pecados capitales en el fondo son necesidades humanas que se deforman. Eso es igual lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa. Se necesitaban asesores, se necesitaba gente de apoyo. Definitivamente era insuficiente lo que existía en el 91-94. Claro. Pero llegar a construir ese enorme aparato burocrático de 2.507 plazas, que son las que oficialmente aparecen, me parece que no está en la lógica. Y eso lo único que nos dice es, hubo toda una dinámica. Incluso yo traía un cuadro esa vez, que lamentablemente tendría que ir a sacar la máquina, en la cual todavía en el 2013, me parece, habían menos de 1.000 empleados. Todavía en el 2013 es un año en el que aparecen menos de 1.000 empleados y de ahí comienza la curva ascendente de contrataciones. Esto significa que es un problema que se agudizó en los últimos 8, 7 años. Se fue la curva hacia arriba. Pudo haber sido incluso hasta para pagar favores, coincide con el periodo en que llega el FMLN al gobierno, en fin, habría que hacer un análisis más a fondo en el campo político. No estoy diciendo que eso sea, pero hay que hacer un análisis más a fondo en el campo político de qué pasó. Pero creo que lo importante es, hay que cambiar las cosas. Ya hay que llorar sobre la leche derramada, pero hay que cambiar. Ese es el reto que tiene esta legislatura. Yo les diría a los nuevos diputados, a los diputados de Nuevas Ideas, de Gana principalmente, que conforman quizás lo que va a ser la conducción más importante vinculada al esfuerzo de Nayib Bukele, tienen la oportunidad de convertirse en la mejor legislatura que ha tenido que va a tener este país, al menos desde 1983, en que se promulgó la Constitución. Juan José, como decíamos, la legislatura está llegando prácticamente a su fin. Estos son ya los últimos días de trabajo para los legisladores que fueron electos en 2018 y que concluyen su periodo de trabajo en este 2021, pero se han tomado decisiones que me parece a mí que han tomado por asalto la opinión pública. En el caso de las pensiones, por ejemplo, se abrió la puerta para que más personas pudieran autoprestarse dinero de los fondos de retiro. Si bien ya existía desde 2017 un cuentagotas que iba estableciendo rangos de edad para que las personas pudieran hacer préstamos a sus fondos de retiro, un 25%, ahora la legislatura 2018-2021, antes de irse, va y dice, mire, vamos a ampliar el rango de edad y vamos a cambiar todas las reglas del juego y vamos a abrir la puerta a que más gente pueda prestar. ¿Cómo se toma esto, Juan José, considerando que en esta legislatura no hubo una discusión del tema pensiones, no hubo un debate serio que permitiera en este caso al ciudadano tener una perspectiva diferente de lo que puede significar retirarse en El Salvador y acceder, en este caso, a una pensión? Decíamos, la nueva legislatura tiene que discutir el tema porque es obligado prácticamente que tiene que existir un debate nuevo sobre el futuro de las pensiones en El Salvador. Hasta ahora la presidencia no ha dicho nada sobre esta decisión que tomaron los diputados, pero todo parece indicar que eso va a ser vetado. ¿Cómo analizar esto y en la coyuntura en que se da cuando una legislatura está terminando y antes de irse dicen, hagamos este cambio al tema pensiones? Bueno, después del 28 de febrero hubo dos momentos. Uno en que no llegaban, estaban asustadísimos por lo que había pasado, los pasillos de la Asamblea vacíos, las comisiones no se reunían y eso duró como un mes y al siguiente mes empezó una euforia de trabajo, una locura por hacer lo que no habían hecho en 3 años. Y lo están haciendo mal. Tomaron 3 decisiones, a mi juicio, no solo inconvenientes, sino que demuestran que ni siquiera han entendido la lección que el pueblo salvadoreño les dio el 28 de febrero. Primero, prorrogar el tiempo de vigencia de todos los buses viejos y chatarras que andan en las calles del país circulando. Claro. Segundo, el tema de pensiones. Y tercero, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violando los mismos procedimientos que la Sala ha definido que deben llevarse. En el caso de las pensiones, la decisión que han tomado es una decisión que yo le llamo pan para hoy y hambre para mañana. Y es una trampa, porque en este momento, por la situación económica, muchas familias pueden ver en la posibilidad de ir a sacar un poco de dinero, de su mismo dinero de la AFP, un alivio. Pero esto está golpeando
las pensiones, la pensión que va a tener más adelante, cuando tenga 60 años. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados, los seres humanos, como a ver la perspectiva y creemos que todo el tiempo vamos a ser jóvenes, vamos a ser personas con fuerza y no nos damos cuenta que hay un momento en que nadie nos da empleo, en que ya no tenemos la fuerza para trabajar y ahí es donde necesitamos esos recursos. Cuando esta legislatura comenzó, llegaban los trabajadores prácticamente a llorar a mi oficina, a contarme cómo cayeron en la trampa del 2017, que fueron a sacar su dinero pensando que era prácticamente sin compromiso y hoy y en ese momento no se podían jubilar, estaban viejos, más de 60 años, estaban enfermos, tenían su dinero ahí y no lo podían tocar. Era una situación terrible, igual o peor que la que pueden estar viviendo ahora muchos salvadoreños. Por otra parte, están desnaturalizando un modelo, un sistema que ellos mismos crearon, en forma perversa, pero ellos mismos lo crearon. Yo creo que en el fondo la incapacidad de poder resolver el problema de fondo del sistema de pensiones, el problema estructural de las pensiones, que es darle al salvadoreño que ha tenido empleo formal la posibilidad de una pensión digna, que esa era supuestamente el gran objetivo y la gran mentira que nos vendieron con este sistema. El no haber querido entrarle a eso lo llevó a quererle poner parches y a jugar con la gente con medidas de carácter demagógico, que ahora pueden traer un pequeño alivio, pero que van a ser terriblemente dolorosas más adelante cuando estén en peores condiciones. En ese sentido, son decisiones que han tomado a la carrera solo para demostrar que están haciendo algo. Yo no sé si era para justificar el último pedazo de bono que estaban pidiendo, ya no sé ni para qué, pero en realidad las tres decisiones, a mi juicio, son nocivas para el país. Pero de esas tres decisiones, Juan José, dos pueden ser detenidas por el presidente de la República, aplicando el Yo espero poder de que veto. lo analicen. Y en el caso de la elección de magistrados, ahí sí prácticamente sí no hay, quedaron. Y las reacciones que se dieron en el Ejecutivo, en el caso de la elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, algunos diputados dicen, mire, esto nos correspondía porque podíamos... Todavía la ley nos asistía para hacer esta elección, pero la reacción que se da en el Ejecutivo es querían poner de esos soldados en trincheras específicas, por lo menos eso fue lo que dijo el encargado de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Javier Argueta, cuando se le preguntó sobre esta elección que hicieron los magistrados en determinado momento. Claro, era colocar a su gente en los últimos huequitos que habían, pero además de eso, violando los procedimientos que la misma ley establece. Y yo me pregunto, ¿y todas estas organizaciones que hacen baremos y que vienen aquí a los medios a explicar los baremos y a explicar los perfiles que debe de tener, ¿por qué no abrieron la boca y siguen con la boca cerrada frente a esta elección? Eso nos demuestra la falsedad, la falacia de muchas de estas organizaciones que trabajan únicamente en función de aquellos que les dan financiamiento para que mantengan opinión sobre determinados temas. Pero creo que hay alternativa, porque yo también quisiera ver a todos aquellos abogados que hacen fila en la sala de lo constitucional presentando demandas de inconstitucionalidad, no los veo ahora tampoco presentando demandas de inconstitucionalidad, porque fue una decisión que se tomó sin debate, sin que se supiera. Estaba convocada la comisión política a las 2 de la tarde. Y de repente cuando llegamos nos dijeron, no, fíjense que se pasa para las 4. Ah, excelente. A las 4 era solo porque todavía no se ponían de acuerdo Arena y FMLN en cómo se iban a repartir el pastel. A las 4 ya llegaron con el pastel repartido y ahí se decidió sin andar dando mayor explicación y al siguiente día en la mañana lo estaban aprobando en la Asamblea Legislativa. No hubo debate, no hubo explicación, ahí no hubo baremo, ahí no hubo perfiles, ahí no hubo présteme los currículums, ahí no vimos los debates de la sociedad civil, no los vimos. Entonces, esa decisión creo que todavía tiene ese recurso. Yo quisiera ver a estos personajes oponiéndose a esas decisiones que son vulgares repartos de espacios entre los partidos políticos. Lo que es lo que ellos han dicho que no debería hacerse.
es exactamente lo que se hizo en esta última legislatura con la complicidad de todos ellos. Todavía existe esa posibilidad, no está en manos del presidente, estaría en manos de ellos, veamos si actúan. Muy bien, Juan José, le queremos agradecer que nos haya visitado para hacer un balance del trabajo de esta legislatura que está llegando a su final. Como decíamos, estamos ya prácticamente a unos días para que la nueva legislatura tome posesión, que será esto el 1 de mayo. Juan José, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a hacer este análisis, también darle a la gente elementos para que pueda formarse una opinión respecto a todo lo que está ocurriendo en cuanto a la vida política del país. Gracias, Manuel, es un gusto y a la orden siempre, y un abrazo a todos los amigos y amigas. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más información aquí en Noticiero Hechos.